Amados hermanos en Cristo Jesús, Dios les bendiga en abundancia a cada uno de vosotros y agradecemos al Señor por un día más de vida que nos da. Sinceramente es una bendición estar reunidos, estar frente a frente, usted está cómodamente en casa y gracias a Dios, porque Dios es bueno y siempre nos tiene unidos a la Iglesia Ríos de Agua Viva. Y aquí un saludo para todos mis hermanos, hermanas que nos honran con su audiencia, y sé que seguiremos visitando muchos hogares más, porque la palabra de Dios es medicina para el alma. La palabra de Dios es la medicina que necesita el ser humano. Por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Amado Padre, en el bendito nombre de Jesús de Nazaret, te agradecemos por este momento que nos permites de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre mío, en esta noche tu palabra va a hablar a nuestros corazones. Tu palabra va a edificar nuestra fe. Y tu palabra va a mantener encendidas nuestras lámparas. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque nos haces entender. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros siempre nos lleva a la verdad. Gracias, Señor, porque nos hace entender las profundidades de Jesús en su palabra. Gracias, Padre. Ahora permítenos, Señor, que tu palabra nos enseñe, nos instruye, nos edifique y nos exhorte. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, habiendo escuchado también una hermosa alabanza, ¿no?, de nuestro hermano Paitán, que sé que es una alegría, y porque la música, la alabanza, cuando es dirigida a Dios, trae grande bendición. Y ahora sí nos vamos a la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2. El mensaje a Pérgamo. Versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo pocas cosas contra ti, que retienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El apóstol Juan, cuando recibió la revelación de esta escritura, quedó bastante sorprendido. Apocalipsis registra a 7 iglesias y cada una tiene una particularidad muy especial en la cual Dios los llama. ¿Y por qué Jesús tiene que dirigirse a las iglesias?
En primer lugar, porque Él es el dueño. Él es el Señor de señores. Y esta carta fue dirigida a los pastores, porque todo pastor pastorea la grey de Dios. La grey de Dios no es propiedad del ser humano, no es propiedad de un eminente ministro, no, es de Jesús. Los pastores simplemente somos administradores de Dios, encargados por un tiempo, porque luego también nos vamos. Así es, de manera que cada uno sea hallado fiel en su mayordomía, como ministros de alabanza, como líderes, como diáconos, como mujeres que sirven al Señor. Dios quiere hallarnos fieles en el ministerio que Él nos encomendó. Y realmente el Espíritu Santo es maravilloso. Dice la Biblia que el Espíritu Santo repartió dones como Él quiere. De manera que toda iglesia está equipada. Y es importante descubrir los dones que Dios nos ha dado para ponerlo al servicio de la iglesia para bendición del ser humano. Bien, dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia, al responsable de la iglesia, al que dirige la iglesia, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 2, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es Jesús. Jesús discierne las intenciones de nuestro corazón. Sinceramente, Él lo sabe todo. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pérgamo. Pérgamo, cuando vamos a la historia bíblica, Pérgamo era una ciudad muy grande. Era capital de la provincia romana de Asia y por lo tanto tenía una gran importancia desde el punto de vista administrativo. Esta ciudad de Pérgamo llegó a desarrollarse de tal manera que a veces querían competir con Atenas, una ciudad muy conocida. ¿Ve? Esta ciudad de Pérgamo sobresalía porque tenía una biblioteca muy enorme, y cuenta la historia que tenía 200,000 rollos de pergamino. Imagínate, era una biblioteca muy grande. La gente era muy culta, muy estudioso, y allí acudían también los mejores filósofos de aquel entonces. Esta ciudad también tenía un templo, ¿no? Un gran templo al dios Zeus. Era enorme, cuenta la historia, esta estatua que tenía un aproximado de 36 por 34 metros, ¿no? De alto y de ancho. Una estatua al dios Zeus. También este pueblo contaba, dice, ¿no?, un centro de culto al emperador. También tenía un templo a la diosa Roma, y también hicieron al emperador Augusto, donde le rendían culto. También cuenta la historia, había un templo donde se rendía culto al dios de la medicina. En Roma era más conocido como el dios Esculapio. ¿Ven? Entonces, era una ciudad muy grande. Los historiadores opinan
que posiblemente esta ciudad fue evangelizada por uno de los discípulos del apóstol Pablo, en el tercer viaje de Pablo, que se encuentra en Hechos capítulo 19, versículo 10, ¿no? ¿Ven? Posiblemente, pero el evangelio llegó a esta provincia romana, y era una ciudad no muy santa, hermanos. Era una ciudad donde el pecado sobreabundaba. Allí estaba el templo también de la medicina, y cuentan los historiadores que se empleaba mucho la magia para curar ciertas enfermedades. De manera que era una ciudad muy sumergida en la idolatría, en el paganismo, en la hechicería y también en la fornicación. Y allí, en medio de esta ciudad tan oscura, nace el Evangelio. Nace el Evangelio. Nace una luz que empieza a crecer, empieza a aumentar, porque los discípulos de aquella ciudad empezaron a evangelizar y muchos empezaron a entregar sus vidas a Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! Ellos cumplieron la gran comisión encomendada por Jesús, de ir y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ese mensaje ellos no lo borraron de su corazón. Cuando dice aquí el versículo 13, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Por qué se refiere de esta manera a la Biblia? Porque esta ciudad estaba sumergida en ese tipo de vida. Rendían culto al emperador. Había fiestas religiosas paganas donde a veces obligaban a los cristianos a participar de las fiestas al culto al emperador. Y muchos se rehusaban y decían, no, Jesús es mi rey, Jesús es mi Señor. Entonces la iglesia fue perseguida por su fe en el Señor. ¿Te das cuenta? La iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, siempre será perseguida. Ese espíritu de Nabucodonosor que se levantó, ese espíritu del César que se levantó, hoy también está vigente. Hombres mortales que se creen Dios, que se creen lo máximo, que se creen que en sus manos está el destino de una nación, cuando la Biblia dice que Dios es el que pone reyes y el que quita reyes. Pero estos emperadores romanos se consideraban divinos, dioses. Entonces exigían también ser adorados por la población. Allí era la lucha, la guerra de los verdaderos cristianos. Y muchos murieron por su fidelidad a Jesús, porque dijeron, mi verdadero Señor es Jesús de Nazaret, no es el César. César también significa Señor. Por eso es que el César humano se puso celoso. Así como el faraón de Egipto. El faraón de Egipto también se consideraba divino. ¿Ven? Se creía el dueño, pero no son dueños de nada. Porque cuando Dios derramó la 10ª plaga, dice la Biblia que los primogénitos, incluido el del faraón, murieron. Él se consideraba divino. Y si se consideraba divino, ¿por qué no detuvo esa plaga? No pudo. Y con eso Dios le demostró que el dueño de todo es Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. El pueblo cristiano tiene a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor, nuestro guía. Él es nuestro verdadero Señor. Nuestro Señor no son los césares de este mundo, porque hay muchos políticos. Incluso hasta están prohibiendo las reuniones en las iglesias. Ya empezó, hermanos. Y muchos no están discerniendo esto. La persecución contra la iglesia es así, empieza suavemente, porque en otras naciones ya se han declarado abiertamente, han cerrado iglesias. Por eso como iglesia, lo que está pasando en nuestro amado Perú es para reflexionar y orar.
y aprovechar el tiempo que aún hay para predicar el Evangelio. Gloria al Señor. Esta iglesia estaba en medio de una ciudad sumergida en la idolatría. Y el Señor le dice, yo sé que tú moras, porque en otras palabras, esa gente rendía culto al mismo diablo. Pero allí estaba la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Y dice, yo conozco tus obras donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Es una iglesia que no se había rendido. No. Era una iglesia fiel. Ellos sabían en quién habían creído. Gloria a Dios. Y por supuesto, para tener una fe, una convicción sincera, esto es obra del Espíritu Santo, no es humano, hermano. Porque el que no tiene la fe de Dios, el que no ha nacido de nuevo, fácilmente se va a doblegar ante las amenazas de los faraones, de los césares y de los Nabucodonosor. Ellos sí, los tibios, se van a doblar sus rodillas, pero Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene un remanente en cada iglesia. En cada congregación siempre hay un remanente que busca a Dios, clama al Señor y está en los caminos del Señor. Cuando hablo de remanente, me refiero, siempre hay un grupo de hombres y mujeres que buscan sinceramente a Dios, porque muchos también están abrazados con la tibieza. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, está hablando de un ministro del Señor, que fue muerto por su fe. O sea, la Biblia registra de hombres y mujeres que murieron por su fidelidad a Jesús. ¿Sabes qué decían el César cuando perseguía a los cristianos? Niega tu fe y salvas tu vida. Muchos lo hicieron, pero también muchos dijeron, no, Jesús es mi Señor. No negaron al Señor. Y en estos tiempos que estamos viviendo, no neguemos a Jesús. No tengamos miedo a los decretos de los faraones. No tengamos miedo a los decretos de los césares. No tengamos miedo a los decretos de los Nabucodonosor, porque ese espíritu hoy está floreciendo en muchas naciones. Y un día, no muy lejano, llegará a nuestro amado Perú. Pero mientras tanto, como iglesia, aprovechemos en ganar las almas. Recuerde que estamos en un atardecer. Cuando viene la noche, ya no se puede hacer la obra de Dios, amado hermano. Escúcheme, por favor. Hoy es tiempo de evangelizar a tiempo y afuera de tiempo. Usted que tiene ahí su celular, se evangeliza a tus amigos, familiares, con ese celular. Dale un uso evangelístico. La iglesia siempre es y será una iglesia evangelizadora, porque esa es la orden de Jesús. Verso 14 dice, pero tienes unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes? Esta palabra es bastante interesante. Esta palabra está diciendo, en cierta manera nos quiere decir que tienes en medio de ti como un tumor. Vuelvo a leer. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí. O sea, dice que tienes un tumor. ¿Cuál era el tumor? Los que retienen la doctrina de Balaán. Balaán. ¿Y quién es Balaán? Cuando Juan recibe esta revelación de Dios, de Jesús, el pueblo judío sabía muy bien quién era Balaán. Balaán significa glotón, también significa devorador. Ese es el significado de Balaán. La leyenda rabínica cuenta que Balaán llegó a ser el primer profeta gentil. Después de él no hay otro profeta gentil en el Antiguo Testamento. ¿Qué tal privilegio? Números capítulo 22, verso 12, ¿no? Dice la palabra, y dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Balaam tenía el privilegio, ese privilegio
de tener comunión con el Dios verdadero, con el Dios de Israel. Balaam era un hombre de oración, era un hombre de ayuno, buscaba las cosas del Señor y tenía el privilegio que solo los siervos de Israel lo tenían, como el caso de Moisés. ¿Qué tal? Dios no hace acepción de personas. Eligió a Balaam, a un gentil. Dios no hace acepción de personas de raza, color, sexo, no, porque el amor de Dios es para todos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si un joven, un hombre, se humilla, Dios viene y lo rescata de la condenación eterna. Balaam caminaba con Dios. La pregunta viene aquí. ¿Y qué pasó con Balaam? ¿Qué pasó? ¿Cómo se descuidó? Dice la Biblia que Israel empezó a avanzar en el desierto y el rey Balac, aquí entra en escena el rey Balac, y busca a Balaam. O sea, Balaam tenía ya una fama de profeta, era conocido, era muy conocido, y lo ubican a Balaam y le dicen: quiero que tú maldigas a este pueblo, porque se veía amenazado el rey Balac. Entonces Balaam ora al Señor y el Señor le dice que no lo haga, porque el pueblo de Israel es un Dios bendito y él no podía hacerlo. ¿Ven? Y repito, Balaam era un profeta, caminaba con Dios. Y Jesús se adelanta proféticamente y en el pasaje de Mateo capítulo 7, del verso 20 adelante, dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Voy a explicar esto. ¿Por qué este profeta empieza a cambiar de opinión? ¿Por qué sus principios se desmoronan? Porque el rey Balac, dice la Biblia en Números, empezó a ofrecerles una serie de regalos. Una serie de regalos. Las dádivas que este rey le daba hizo tambalear el corazón de este profeta. Y sacó a flote, escúcheme bien, y sacó a flote lo que siempre llevaba en lo más profundo de su corazón. ¿Sabe cuál era? La codicia. Balaam, sin darse cuenta, cae. Su corazón se empieza a desnudar. Este rey apela a las dádivas. Digo: te voy a dar una buena dádiva. Y entonces este profeta dijo: caramba. Y su codicia empieza a despertar. Empieza a despertar. Vamos al rey Saúl. Mire, Samuel le profetiza a Saúl que él iba a ser el rey de Israel. Y lo que le llama la atención a Samuel es bastante. Lo que le impacta al profeta Samuel fue su humildad y sencillez de este rey, de Saúl, cuando aún no era rey. Samuel lo ve un joven humilde, un joven sencillo, y le dice: el Señor me dice que tú serás el rey de Israel. Bien. Samuel, más adelante Samuel se da cuenta, pero demasiado tarde. No, se dio cuenta demasiado tarde. Cuando este rey cambió su corazón. Cambió su corazón. Dice la Biblia en 2 de Pedro 2:4. Dice la Biblia: tienen el corazón habituado a la codicia. A la codicia. El rey Saúl empezó bien,
pero luego, mira, un hombre llamado por Dios, pero luego se fue desvaneciendo hasta que el Señor lo desechó. Y la Biblia dice que el profeta Samuel lloró. Pero Dios es el que conoce el corazón. Dios siempre prueba nuestro corazón. Dios probó el corazón de Saúl, y el corazón de Saúl era un corazón rebelde. No quería someterse a la voluntad de Dios. Y el corazón de Balac también es puesto a prueba. Y este rey, ¿cómo lo saca de su aparente santidad? Cuando le ofrece dádivas. Y este profeta cae por la codicia. Detrás de esa falsa santidad se ocultaba en lo más profundo de su corazón y de su alma el pecado de la codicia. El rey Balac se encargó de eso y sacó a flote su debilidad. Recuerdo mucho en una campaña con el evangelista Gary Lee que se realizó aquí en la Avenida Arica. Estuvimos ahí en la campaña involucrados y él contaba algo parecido a esto, ¿no? Escucha. Dice que una vez un hermanito se convierte a Cristo y iba a la iglesia, ¿no? Pero un día uno de los diáconos tiene la curiosidad de poquito seguirlo y iba a un lugar donde tomaba siempre pues su copita de cañazo, ¿no? Bueno, dijo él, todavía es nuevo en la fe y voy a ver la forma de ayudarlo. Y siempre se daba sus escapaditas. Y un día él le llama la atención, ¿no? Hermano, ¿qué estás haciendo? He visto que tú vas a tal lugar y... hermano, le dice, discúlpeme, hermanito, pero esa es mi debilidad. ¿Tu debilidad? Sí. ¿Es tu debilidad? Sí. Y le dice, yo estoy seguro que tú también tienes tus debilidades. No. Bueno. Luego se encuentra con otro hermano que también fumaba. Y le dice, sí, es mi debilidad y de vez en cuando fumo mi cigarrito, porque no es malo, la Biblia no prohíbe fumar, no prohíbe fumar. Bueno, un hito no hace daño, yo era fumador, pero ahora de vez en cuando, un hito nada más, ¿no? Pero hermano, tú debes dejarlo, eres nueva criatura, sí hermanito, pero esa es mi debilidad. Y eran dos. Y se reúnen, pero tres, ¿no? Y los dos le dicen al hermano, bueno, mire hermano, yo te he confesado mi debilidad. Me gusta el cigarrito de vez en cuando. El otro también dijo, yo también te confío en mi debilidad. Yo tomo mi roncito de vez en cuando. Y tú también tienes tu debilidad, así que no te hagas el santito. Dice. Y el hermano le dice, sí hermano, yo también tengo mi debilidad. Ya ves, todos tenemos nuestra debilidad. Cuéntanos y eso va a quedar entre nosotros. Cuéntanos tu debilidad. Ya. Mi debilidad, hermanito, es ser chismoso. Ahora mismo le voy a contar todo esto al pastor para que los discipline. Interesante, ¿no? Balaam tenía esa debilidad escondida y salió a flote. Por eso en nuestro caminar en Cristo siempre nuestro corazón será puesto a prueba. ¿A quién amamos más? ¿A Dios? ¿O a los placeres de la vida? ¿O a los ofrecimientos que ofrece este mundo? Nuestra fe será puesta a prueba, hermanos. El corazón de este rey Saúl fue puesto a prueba y quedó desaprobado. El corazón del corazón del profeta Balaam fue puesto a prueba y fue desaprobado. La pregunta es para nosotros, ¿cómo está mi corazón? ¿Estoy habituado a la codicia? Porque aquí la Biblia está diciendo lo siguiente, que retienes la doctrina de Balac, que enseña a Balac a poner tropiezo a la iglesia. Balac no podía detener al pueblo de Dios, no podía. Balac no quedó bien con Balac, ni quedó bien con Dios. Pero sí le dio al rey
Balac cómo detener al pueblo del Señor. Entonces le dijo, mira, junta a las más bellas mujer jovencita que tienes en tu pueblo y anda que los visiten al pueblo de Israel. Y efectivamente salieron las doncellas moabitas y se fueron allá a visitar a los jóvenes israelitas, y dice la Biblia, claro, eran jóvenes simpáticas, delicadas, ¿no? Y cayeron, dicen, los frutos de la carne. Y dice la Biblia que la ira de Dios se encendió, porque esa noche hubo fornicación, hubo música, hubo bailongo, hubo de todo, y dice que Dios le dio la espalda. Y al día siguiente dice la Biblia que murieron 24,000 personas. Dios desató su ira y murieron. Y desató la ira de Dios. Balaam como padre de todos los falsos ministros dominados por el espíritu de codicia. Sí, Balaam es el símbolo, es el padre de los codiciosos. En estos tiempos modernos hay músicos, conjuntos, predicadores famosos, brillan como músicos, brillan como grandes predicadores, brillan porque tienen unos templos costosísimos, son famosos en la televisión, en la radio, han amasado fortunas, y hasta la gente inconversa se sorprende y dice, ¿cómo es posible que estos hombres vivan mejor que los grandes reyes del planeta Tierra? Se sorprenden ellos mismos. ¿Dónde está la humildad y la sencillez que enseñó Jesús? ¿Sabe por qué están así? Por la codicia. Escúchenme bien. Balaam tenía un don muy hermoso. Y así muchos ministros de Dios que recibieron estos dones de Dios. ¿Sabe por qué se perdieron? Por la codicia. Y ellos no se dan cuenta que se perdieron, porque se perdieron hace rato. Pero un día darán cuenta a Dios. Y allí saldrá lo que dice Mateo capítulo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, muchos. Porque muchos ministros quieren ser famosos. Pero ¿cómo está tu corazón? Cuando ven como dice, el billetico, ¿cómo se mueve? ¿Ah? Atienden bien a los que tienen buenas propiedades. Lo tienen en alta estima a los grandes empresarios. Incluso tienen un culto especialmente para empresarios. Qué lindo, ¿no? Pero en el fondo, estos ministros lo que ven es la lana. Tienen un corazón codicioso. Y de eso darán un día cuenta al Señor. Ellos son fieles discípulos de Balaam, o sea, los Balanes modernos. Jesús, Señor de señores, viene pronto. Y dice que les enseñó a poner tropiezo al pueblo de Israel. No pudo maldecir al pueblo de Israel, pero sí le dio pautas, le dio ideas a Balac de cómo detener a este pueblo. A poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también, verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. En la historia del cristianismo no hay mucha información en cuanto a este movimiento de los nicolaitas. Pero viendo la Biblia, el contexto de la palabra, se iban en contra de la doctrina apostólica. Los apóstoles eran los fieles predicadores de aquel entonces, porque cuando Cristo resucitó, ¿quiénes continuaron la predicación pastoral? Los apóstoles, Pedro, Juan, Bernabé, todos los, Mateo, todos ellos salieron a predicar el Evangelio, enseñaron doctrina. ¿Qué doctrina? Lo que Jesús les había enseñado. Ellos no enseñaron su doctrina. Por eso es que ellos fueron formados por 3 años y medio. Ellos escucharon en vivo y en directo las enseñanzas de Jesús durante 3 años y medio. Allí les corrigió, allí les enseñó la palabra de Dios. Jesús les enseñó con su ejemplo. Jesús no fue ningún codicioso y les enseñó a sus discípulos a no ser codiciosos, a no amar el dinero, a no entrar a la obra por dinero, no.
El ministerio pastoral es un llamado de Dios al servicio, al sacrificio. Es cierto que Dios ha bendecido a muchos siervos, gloria a Dios, pero que nuestro corazón no esté enfocado en la codicia. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas que yo aborrezco. Por tanto, dice verso 16, arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. ¡Qué bueno es nuestro Señor! Cuando Israel salió de Egipto, por el desierto, el Señor no le dijo, hagan sus ciudades. No, dijo, Dios les dio una promesa a la tierra que fluye leche y miel, a Canaán, pero ellos tenían que cruzar el desierto. Y la Biblia dice que para cruzar ese desierto eran meses, no se iban a demorar tanto tiempo, pero por su desobediencia a Dios dieron vueltas, vueltas y vueltas en el desierto por 40 años. Y dice la palabra que Dios los alimentó. Cada mañana recibían el maná fresquito. ¡Qué bueno! Cada mañana. Y el día viernes recibían el doble. Porque el sábado ellos no tenían que recoger, guardaban el día de reposo, el día sábado. Y el día lunes, el domingo, volvía a su normalidad. Y la Biblia dice que Él los alimentó. También dice la Biblia que sus calzados nunca se gastó. Su ropa no envejeció. Realmente Él es nuestro Padre, que nos alimenta, nos viste y nos lleva de triunfo en triunfo. Amén, hermanos. Consuélate, hermano. La Biblia dice que no hay hijo de Dios que mendigue pan. Si Dios cuidó al pueblo de Dios en el desierto, ¿cómo no te va a cuidar a ti? ¿Cómo no va a cuidar a nosotros? Él es nuestro médico amado. Él es nuestro médico celestial. Él también sana a su pueblo, a su iglesia, porque Cristo vino a salvar, Él vino a sanar, Él vino a destruir las obras del diablo, Él vino a echar fuera demonios, Él vino a liberar a los cautivos. Ese es nuestro Cristo Jesús, glorioso, victorioso, que un día volverá por su iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Está hablando de nuestro oído espiritual. Ya basta de escuchar la voz del mundo. La voz del mundo trae temor. Si tú te quedas escuchando mucho la voz del mundo, te vas a atemorizar. Por eso te has escondido en tu casa. Ya no vienes a la iglesia. Con el cuento de la pandemia. Es cierto, la pandemia hoy ha aumentado. Pero ¿dónde está nuestra fe? Y siempre comparto con los hermanos. O sea, el COVID se encuentra cuando te vas al mercado no está el COVID, ¿no? Ya. Cuando te vas al parque no hay. Cuando te vas a practicar deporte no hay. Cuando subes al micro no hay. El COVID se fue, se desapareció. Pero cuando vienes a la iglesia sí, o sea, ahí te está esperando. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está nuestra fe? Con esto no estoy diciendo no te cuides. Hay que respetar también la distancia. Hay que respetar lo que aconsejan los médicos. Pero hermanos, nunca nos olvidemos de la casa del Señor. Oremos. Quiera Dios que pase esta pandemia. Pero la Biblia dice que todo esto que estamos viendo es principio de dolores. Es principio de dolores. Vienen cosas peores. Y para ir concluyendo, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Un día cuando estemos en la presencia del Señor, no sé si Dios nos llamará por nuestro nombre, porque ese es el nombre que nos dio nuestros padres terrenales. Algunos tienen el nombre de su papá, de su abuelito, ¿verdad? Cuando un día estemos en la presencia del Señor,
nuevamente en su presencia. Él también nos dará un nuevo nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Y damos gracias al Señor porque realmente la palabra de Dios nos lleva a meditar en su palabra. Para ir concluyendo, hermanos, para ir concluyendo ya con nuestro estudio de esta noche, hay bastante pero a veces el tiempo nos gana. Y quiero ir nuevamente a este versículo que nos enseña bastante. Al vencedor, dice, ¿no? Al vencedor. En Cristo somos más que vencedores. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, amados hermanos, imitemos a nuestro hermano, que aquí la Biblia lo menciona, que fue muerto por su fidelidad al Señor. Antipas, mi testigo fiel. Dios quiere que usted y yo seamos fieles testigos de Jesús. Sí, nunca te olvides, hermano. Un testigo fiel no se avergüenza. Un testigo fiel no se esconde. No, un testigo fiel es alguien que ve. ¿Cuántos tenemos a Cristo en nuestro corazón? Nos toca llevar el Evangelio de Jesús. Esteban es un mártir. Y aquí el Señor lo pone al nivel de mártir a nuestro hermano que fue muerto aquí en esta iglesia de Pérgamo. Dice, mi testigo fiel. ¿Y quién es el testigo fiel? Jesús. Qué bueno es Jesús, ¿no? Jesús dice, yo soy el testigo fiel, verdadero. Y todo aquel que hace la voluntad de Dios, también somos testigos fieles de Jesús, de lo que Jesús hizo con nosotros en nuestra vida. Y este siervo del Señor, por ser fiel al Señor, dice que fue muerto. Antipas, un siervo, un ministro del Señor. Y aquí está escrito en la Biblia, fue fiel al Señor. Entonces nos quedamos con este versículo. Seamos fieles a Jesús. Pase lo que pase. Esta iglesia fue fiel en medio de una gran persecución por el emperador romano. Esta iglesia estaba sumergida en medio de unos templos al dios Zeus. Había un templo también romano donde rendían culto las mujeres en prostitución. Había mucha brujería, había mucha perdición. Había una escuela de medicina donde también mezclaban la medicina con la brujería. O sea, en medio de esta situación había una iglesia, la iglesia de Pérgamo. Y el Señor le dice a su siervo, mi testigo fiel. Antipas, mi testigo fiel. En esta noche también nos dice el Señor, en medio de esta sociedad que se está corrompiendo cada día más, por tu nombre te dice, eres mi testigo fiel. David, tú eres un testigo fiel del Señor. José, tú eres un testigo fiel de Cristo. Francisco, tú eres un fiel testigo de Jesucristo. Ana, tú eres un testigo fiel del Señor. Marta, tú eres un testigo fiel de Cristo. Él quiere un testigo fiel, no se avergüenza. No, siempre dice, yo soy de Cristo. Cristo es mi Señor. A Él le rindo culto, a Él le adoro, a Él le sirvo. Y nunca nos cansemos. Y si un día pasa algo, nos vamos con el Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren irse con Jesús? Muchos, no, pero espere. Todavía no es el tiempo. Nos te queda aquí todavía muchos años. Quiera Dios que tenemos que cumplir la gran comisión de Jesús. Amados hermanos, el Señor les bendiga y nos quedamos con el testimonio de nuestro hermano Antipas, mi testigo fiel. Jesús dijo, yo soy el testigo fiel. Y lo pone Antipas como el testigo fiel. Y a ti también te dice testigo fiel. ¿Por qué? Porque usted habla del Señor Jesucristo. Dios le bendiga y nos veremos el próximo miércoles.
a las 9 de la noche, Dios mediante. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por en esta noche reunirnos. Gracias por tener a mis hermanas y hermanos expectantes en esta reunión de culto. Padre mío, tú nos conoces, tú eres quien nos da el maná, el pan espiritual y material de cada día, y también, Señor, tú cuidas nuestra salud. Señor mío, ten misericordia de tu pueblo, de tus hijas, que están enfermas, más delicadas de salud, y obra en la vida de cada uno de ellos conforme a tu voluntad. Y por mis hermanos, Señor, también cuida su salud. Protégenos, Señor, de la peste destructora. Protégenos, Señor, de la maldad del enemigo. Señor, toda saeta lanzada por el diablo sea deshecho y lo echamos fuera en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Cuida a tu iglesia. Cuida a todo tu pueblo de San Juan del Lurigancho y del Perú entero. Cuida a toda tu iglesia, Padre. Cúbrenos siempre con tu presencia. La sangre de Jesucristo tiene poder. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cuida a tu iglesia, Señor. Señor, hay muchas iglesias en San Juan del Lurigancho. Grandes. Padre, cuida a tu pueblo y despiértanos, Señor. Despierta a los atalayas para que anuncien que vienes pronto. Y nosotros, tu iglesia, tiene que ser una iglesia fiel a los principios bíblicos. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre bueno. Amén. Amén. Ya.